regreso después de pues este tiempo de meditación que Dios nos dio para pues poder entender todo lo que es la Semana Santa y la Semana de Pascua. Y creo que hoy la gente realmente no entiende realmente lo que sucedió hace 2000 años y claro que pues esto lleva a que el mundo lo único que busca es que te entretengas, ¿no? Así que hoy veía que pues realmente con todo lo que estamos viviendo con la pandemia, uno diría tal vez la gente se va a guardar o va a tener cuidado para no salir, pero creo que no fue así, que si realmente la gente eh, ahora sí que salió y claro que todo esto lleva a no estar pensando realmente ni en la eternidad, ni en la enfermedad, ni en la muerte. Y bueno, pues ahora sí que yo creo que estas 2 semanas Dios nos llevó o nos lleva a meditar a nosotros como creyentes, ¿no? Todo pues lo que sucedió, ¿no? Hay muchas personas que tal vez no entiendan lo que significa la Pascua y cómo se desarrolló toda esta situación de la Pascua para poder entender. Pues la Biblia es muy clara, ¿no? Dios nos hace ver claramente lo que sucedió hace no nomás 2000 años, sino hace 4000 años cuando realmente Dios le dijo al pueblo de Israel que a través de Moisés que iba a pasar Dios sobre la tierra. Entonces la Pascua significa en el que Dios pasó y vino a la tierra, pero no vino en ese momento, hace 4000 años, no vino a salvar, sino vino a hacer un juicio a una nación muy pecadora, que era la nación de Egipto. Y que nos damos cuenta claramente que, pues todos los que hemos leído la Biblia, pues nos damos cuenta de todo lo que sucedió en ese tiempo, todo lo que sucedió en ese momento, en el cómo Dios tuvo que mandar varios juicios al pueblo, a la nación de Egipto. Y claro que todo se lleva a la cuestión de la idolatría, de la corrupción, de los ídolos, de todo lo que realmente en ese momento la gente creía. Y creo que hoy el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, creo que no ha cambiado mucho. Creo que hoy también estamos viviendo momentos en el que la gente no quiere saber de Dios, la idolatría cada día crece más, la gente hace lo que bien le parece. Y claro que vemos cada día que la maldad va creciendo y va creciendo y va creciendo de una manera que la verdad nosotros no nos imaginábamos, no lo entendemos. A veces le decimos a Dios, Dios, ¿y cuándo va a parar toda esta situación? ¿No? ¿Cuándo realmente vas a regresar? Y vamos a darnos en este estudio que quiero compartirles cómo pues realmente, primeramente vino un juicio antes de que Cristo viniera. Y luego Dios tiene que enviar a su Hijo ahora sí que 2000 años atrás, en el que no vino a hacer un juicio, realmente vino a salvar. Eso es a que la gente se diera cuenta realmente quién era Él, por qué Dios lo envió, cuál fue el motivo, la razón por la que Dios lo trajo a la tierra. Y claro que pues esto nos hace ver que pues Dios lo envió para salvarnos. Pero muchas veces podemos malentender esa salvación porque podemos escuchar a muchas personas que pues, Jesús vino a salvarnos y creemos que todos ya somos salvos o todos estamos siendo salvados por el juicio que Dios trajo hace 2000 años. Pero no es así, que realmente sí vino a presentarse, vino a mostrar quién era Él, el Hijo de Dios, el único que podía hacer lo que hizo, realmente los milagros y todo lo que vimos fue impresionante, todo lo que sucedió hace 2000 años y lo que la Biblia nos revela, el ver, el sanar a la gente,
el darle vista a los ciegos, el resucitar a los muertos. Pero ahora sí que compartirte algo que, pues ya después de que Jesucristo había sido crucificado y había sido muerto 3 días, ¿no? Y resucitado al tercer día, como dice la Escritura, en ese momento nos damos cuenta de que Él venció a la muerte. Jesucristo ya había resucitado. En ese momento la gente, ahora sí que los creyentes, realmente Jesús se presentó con los creyentes, con los que habían creído, con los apóstoles, con los discípulos. Dice la Biblia que había más de 120 personas y luego 500 personas, que decir, realmente les mostró claramente quién era Él, que sí, Él vino realmente a salvar, Él vino a vencer la muerte en el pecado. Y con todo esto, pues me voy a ir a lo que sucedió, ¿no? Realmente fue muy fuerte el hecho de que la gente ahí mismo, antes de ser crucificado, la gente gritaba, ¿no? Que lo crucifiquen. Y la verdad, da tristeza el escuchar eso porque, como dice la canción, la última canción que realmente se puso y que realmente esa canción a mí en lo personal me quebranta mucho por ver la manera en que, y creo que lo que nos mostraron en esa película realmente fue mínimo a lo que realmente le hicieron a Jesucristo. Pero el punto es que lo más triste es ver cómo toda esa gente que lo siguió durante mucho tiempo y escuchaba de él, qué triste es ver cómo al final la gente gritaba, crucifíquenlo, ¿no? Era la manera en que la gente le estaba diciendo a Pilato que lo crucificaran. No nomás eran los fariseos, no nomás eran los sacerdotes, no nomás eran los escribas, sino también todo el pueblo de Israel. Es increíble ver cómo la gente ya no quería saber absolutamente nada de Jesucristo. Y hoy pasa lo mismo. Hoy realmente nos damos cuenta de que la gente no quiere saber nada de Cristo. Al ver la crucifixión, pues nos damos cuenta de que Dios tenía que ponerlo realmente en alto, tenía que ponerlo en una cruz para hacerle ver a la humanidad que la única manera de la tierra al cielo para poder llegar delante de Dios era a través de esa cruz que Dios usó, que era la pena de muerte en Roma, y que la verdad era muy fuerte esa muerte porque hacía que la gente estuviera mucho tiempo y que sufriera. Claro que ahí, en ese momento, vemos que Jesucristo muere antes, ¿no? Y vemos que venía la Pascua. Supuestamente los judíos iban a celebrar la Pascua. Y entonces decían que no podía haber nadie colgado, por eso le fracturaron las piernas a los otros dos delincuentes que estaban ahí crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Pero Jesús en ese momento ya había muerto, que decir, él sufrió esas 3 horas separadas del Padre y realmente para él fue una eternidad. Ahora sí que es en el momento en el que Cristo paga por el pecado de la humanidad. Y bueno, ahí cuando vemos todo eso que sucedió, no quisiera, si me puedo ir, contarte toda la historia y creo que no me alcanzaría el día para contártela, pero quiero que vayamos a Primera de Corintios y vamos a leer del 18 al 24. En esta parte de Primera de Corintios, del 18 al 24, vamos a ver cómo Pablo le escribe a los corintios. Y Pablo recuerda que ya estaba predicando el Evangelio, compartía el Evangelio. No nomás lo hizo un breve tiempo con los judíos, sino realmente Dios lo usó para predicar el Evangelio a todos los gentiles, para que se dieran cuenta realmente de lo que había sucedido. Y luego dice en esta parte de Corintios, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que la gente perdida cree que eso es un absurdo. Es decir, al leer esto, creen que es un absurdo.
Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que la pregunta es, ¿quién era Él? ¿Quién era Cristo? No solamente era un predicador, ¿sí? Era algo más que un predicador. El mundo piensa que era un profeta, algunos piensan que era un maestro y que vino a enseñarnos. Mira, si hubiera sido un maestro y hubiera venido a enseñarnos, creo que todos estaríamos reprobados, ¿no? Pero la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Quién era este hombre? Con esa idea de nueva vida. Porque eso es lo que realmente él compartía. Vengo a que tengas una nueva vida. Alentaba a la gente y Jesús les decía, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Pero en ese momento Jesús les decía, tú no amas a tus enemigos. Y hoy sucede lo mismo. No, nosotros no amamos a nuestros enemigos. Hoy los destruimos, los matas, ¿no? Y así como se vivió ese tiempo en Roma y cómo vivían, quiero decirte que estamos viviendo el mismo tiempo, o peor, creo yo. Así que su mensaje realmente era pulsante, era verdaderamente perturbador. Y claro que Jesús invitaba a la gente a llevar un estilo de vida muy distinto. ¿Distinto a qué? Distinto a lo que era la religión, distinto a lo que eran o lo que le enseñaban los fariseos, ¿sí? Cuando los fariseos escuchaban el sermón del monte, les preocupaba mucho este predicador itinerante, llamado Jesucristo. Y si piensas en algunas cosas que él dijo, Jesús les enseñó a cómo orar. También les enseñó oigan, no se preocupen, a no preocuparse. Les enseñó a confiar en el Padre Celestial y les enseñó a orar por todas sus necesidades. Así que todo era un estilo de vida muy distinta a lo que ellos habían aprendido y lo que hoy la gente está aprendiendo. Una religión muy distinta a lo que Jesucristo estaba predicando y que no tenía nada que ver con una religión, sino era una relación, era una comunión con Él. Así que a los que les interesaba, realmente se acercaban, ¿no? Y claro que ellos no estaban acostumbrados a estar escuchando a un hombre como Jesucristo. Jesús era un intruso en su sociedad, un intruso en su religión, un intruso en su fariseísmo, en lo que ellos supuestamente habían enseñado o creído. Y eso es lo que sucede hoy con todas las religiones. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Miles de religiones. Pero te digo una cosa, Jesucristo es un intruso en cada una de esas religiones y en esa sociedad. No había nada en él que fuera atractivo para los líderes religiosos. No había nada. Y cuando comenzó a hablar de sanar enfermos, pues la gente pues decía, wow, pero cuando vio que le daba vista a los ciegos, decían, oye, nunca se había visto esto en Israel. Y luego resucitar a los muertos. Cuando los fariseos empezaron a escuchar que Jesucristo resucitaba a los muertos, ellos decían, nadie puede resucitar a nadie. Si te mueres, te mueres. Y entonces la gente despreciaba
a los fariseos y saduceos que eran religiosos. ¿Por qué? Porque estaban en contra de lo que Jesucristo les estaba enseñando. ¿Por qué? Porque Jesucristo les ofrecía una promesa. ¿Cuál? La promesa de la vida eterna. No nomás en este momento, en este tiempo, Jesús siempre nos ha dicho, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y yo te pregunto a ti, como creyente, realmente desde el momento en que tomaste la decisión de entregarle tu vida, ¿realmente tienes esa vida de que la Biblia habla? ¿Tienes esa abundancia? Una vida que tenía belleza, una vida que tiene gloria, una vida que tiene un sentido de satisfacción, que es decir, Dios nos ha dado un sentido a la vida. Antes, antes no sabíamos por qué vivir. Él le ha dado un sentido a nuestra vida, en especial de amar a los demás. Oye, la Biblia dice, no te preocupes. Oye, no tengas miedo. Hoy más que nunca el mundo tiene temor. Esto de la pandemia pensábamos que se iba a terminar y cada día vemos que se alarga más. Y claro que el mundo vive con mayor temor. Mira, nuestro Padre Celestial conoce perfectamente todas nuestras necesidades y sabe perfectamente lo que está sucediendo. Para los judíos, para los fariseos y para los saduceos, todas estas ideas, ¿sí? La conocían, la sabían. ¿Por qué? Porque la Biblia lo muestra. Pero Cristo les enseñaba de forma práctica, porque así fue. Él siempre enseñó de una forma práctica. Sanar a los enfermos, realmente era muy en serio, realmente lo hacía y realmente sanaba a los enfermos. Y cuando realmente sanaba a los enfermos, la gente le servía. Y cuando Jesús empezó a resucitar a la gente, como a Lázaro, eso para los judíos fue el colmo. Para los fariseos, los saduceos y los religiosos, verdaderamente fue el colmo. Y fíjate cómo vemos un pasaje cuando Jesucristo realmente sabía de la muerte de Lázaro. Y había muchos fariseos y había muchos religiosos con Marta y María, ¿sí? Ahora sí que alentando el corazón de ellas por la muerte de su hermano Lázaro. Y cuando realmente Jesucristo llegó a ese lugar donde realmente la gente lo conocía, porque la gente lo conocía, y había ahí varios religiosos, tanto fariseos como saduceos, ¿sí? Decían, no pudo realmente salvar a Lázaro de esa enfermedad, si realmente sana a los enfermos, no pudo venir él antes para sanarlo, para que no muriera. ¿Y qué sucedió? Jesucristo hizo un milagro impresionante. Resucitó a Lázaro. ¿Qué sucedió cuando resucitó a Lázaro? Los fariseos y los saduceos fueron directamente con el Sanedrín y les dijeron, oigan, Jesucristo acaba de resucitar a Lázaro. Él estaba muerto y vimos claramente cómo lo resucitó. Y te digo una cosa, ellos seguían en su posición necia de no querer ver, ni tampoco querer creer. Y decían, nadie puede resucitar muertos. Es imposible resucitar a un muerto. Y a pesar de todo lo que la gente vio, estos líderes religiosos estaban contra Cristo. ¿Cuál era la intención? La intención era destruirlo a cualquier precio. ¿Por qué razón? Porque estaba afectando lo que a esa gente que estaba a su alrededor. Está afectando lo que ellos enseñaban. Y claro que no les agradaba lo que Jesucristo les decía. Así que todo lo que Jesucristo decía o hacía les parecía una amenaza a las ideas, a sus leyes, a su forma de vida. Y cuando vieron que mucha gente lo seguía, así que cuando vieron que empezaban a perder adeptos, ¿no? Como lo que sucede muchas veces con las religiones, ¿no? Para ellos Jesucristo era una amenaza. Es decir, Jesucristo realmente entra en escena
Jesucristo realmente nos hace ver con amor, bondad, compasión, misericordia, piedad. Y no nomás eso, sino sanidad, ¿sí? Pero se pasó de la raya cuando dijo ser el Hijo de Dios. Por eso querían deshacerse de él a toda costa. Así que si nosotros que estamos viviendo este tiempo, yo te hago una pregunta. Si tú hubieras vivido en aquel tiempo, ¿crees que habrías seguido a Cristo? No. Esta canción que escuchamos dice, si yo estuviera ahí, hubiera hecho lo mismo. ¿O crees que quizás hubieras pensado, creo que es más seguro seguir a los romanos, ¿no? A lo que el mundo me ofrece, a lo que palpo, a lo que siento, ¿sí? Al poder, porque realmente ellos tenían el poder, ¿sí? Creo que es más seguro seguir a los romanos, al mundo, que seguir a Cristo. Sé que este hombre podrá predicar sanidad, perdón, limpieza, ir al cielo y vida eterna. Oye, todo eso suena muy bien. Cuando le compartes a las personas por qué vino Jesucristo y les empiezas a compartir realmente lo que sucedió hace 2000 años, lo que significa la Pascua. Claro que para la gente dice que puede sonar bien, pero hay un pero. A veces la gente se pregunta, ¿sería seguro vivir así? No. Eso de seguir a Cristo, de hacer su voluntad, de obedecerlo, de creerle, no. ¿O realmente creemos que Cristo es el Hijo de Dios? ¿O realmente crees que es el único que nos puede salvar? ¿O no lo crees? Es decir, no hay medias tintas. Dios nos hace ver claramente que ninguna religión te puede llevar delante de Dios. Nadie más que Jesucristo. Jesucristo decía todo muy directo. Él era directo y claro. Y la gente tenía que llegar al punto de poder elegir. Hoy, hoy la gente tiene el punto de poder elegir. O creerle o no creerle. Hay un versículo en Apocalipsis que realmente me impacta, que dice, o eres caliente o eres frío. Porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces no puedes decir que crees a medias. O crees o no crees. Algunos pensaban, quizá tenía razón o quizá se equivocó. No. Mira, Cristo es el unigénito del Padre. Y la Biblia claramente dice que es nacido de una virgen. Y fue profetizado, quiero que lo sepas. Fue profetizado por el profeta Isaías. Y vemos cómo en Isaías dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, que es en Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dios con nosotros. También, tanto Isaías como Ezequiel, que decir, muchos profetas realmente profetizaron que Jesucristo iba a venir a la tierra, que iba a liberar a la humanidad de ese pecado en el que todos hemos estado viviendo, de esa desobediencia, de esa rebeldía. Mira, vivimos en una sociedad que quiere ser libre de lo moral, en todo sentido. Haz lo que quieras y cuando quieras y no tienes que preguntarle a nadie. A los jóvenes no les gusta que les digan cómo deben vivir. Mira, debemos tomar una decisión. O seré fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios, y creeré lo que Él está enseñando y nos está enseñando en su palabra, o seguiré al mundo. Si usted piensa, no tengo que tomar esa decisión, mira, sí,
Tú tienes que tomar una decisión. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Tú no sabes cuándo vas a morir. Tú puedes abrir la esquela y no nomás ha muerto gente del COVID. Ha muerto gente de muchas enfermedades, accidentes, cosas que la gente ni se imaginaba. Tú no sabes cuándo vas a partir. Jesucristo mismo le decía a los apóstoles y a los discípulos, mi tiempo está presto, que si yo sé cuándo voy a morir, pero en cambio ustedes no saben cuándo van a morir. Mira, podrás estar viendo la televisión o estar escuchando a tus amigos o a gente desconocida. Mira, hay mucha presión de quitar de la sociedad todo sobre Jesucristo, todo. Semana Santa, Semana Pascua, ve, diviértete. Ahora sí que son las vacaciones esperadas por la gente, ¿no? Pero no se ponen a pensar lo que realmente sucedió. Viene la Navidad y lo único que no mencionan es el nombre de Jesucristo. Mencionan cualquier otra cosa, pero no a Jesucristo. ¿Y qué sucede? Hoy tratan de ocultar el nombre de Jesucristo. Al ver la vida de Jesús, lo que en verdad pasó en esa cruz, deberíamos estar más decididos de llevar una vida consagrada y limpia. Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios, profetizado por los profetas, y vendría como Salvador. Así que todo lo que nos enseñó era sumamente esencial. Pero lo más importante que Cristo hizo fue morir por ti y por mí, y llevar el pecado de cada una de las personas. No vino por un grupo de personas, no vino por una religión, vino por cada persona. Él es el único Salvador. Por esa razón, Jesucristo es el único camino. Vino al mundo con el propósito principal de morir por tu pecado. ¿Por qué razón? Porque nuestro pecado nos ha separado, nos había separado de Dios. Cuanto más lo obedezcamos, o lo adoremos, o lo alabemos, vamos a ser más fieles. Pero te digo una cosa, nuestra vida le incomoda a muchas personas, aún a nuestros familiares. ¿Por qué razón? No les agrada que vivamos bien, no les agrada que vivamos correctamente. No les agrada, somos incómodos, porque el mundo se inclina a hacer lo que quiere hacer y como quiera hacerlo. Y no les gusta que nadie les diga qué hacer. Entonces, no les agrada. Así, al hablar de la muerte de Jesucristo y la resurrección, si no captamos ese punto, no vamos a entender absolutamente nada. No solo murió como un predicador o como un sanador o como con alguien con nuevas ideas. Su muerte fue sustitutiva. Y esa palabra es muy importante, es la esencia de todo lo que creemos sobre la muerte expiatoria de Cristo. O sea, sustituir algo es que algo tomó su lugar. Cristo tomó tu lugar, tomó mi lugar. Y cuando Cristo vino, murió como ese sustituto de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no muramos en nuestro propio pecado. Él es realmente la esencia y núcleo del mensaje del Evangelio. Que Jesucristo es el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito principal de dar su vida. El único que podía ser sustituta. Es el único. No podríamos ser nosotros. La gente cree que se puede salvar por sí mismo. No. Era sustituta. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Era Dios hecho carne. Era el Hijo de Dios. Y en el monte de la transfiguración, si has leído la Biblia, te darás cuenta de que Jesucristo fue con algunos apóstoles, Juan, Pedro, su hermano, que sí estuvieron, y de repente, ¿qué sucedió? Se encontraron Elías de un lado y Moisés del otro. Y al leer la Biblia dice que se escuchó una voz
fue anunciado frente a quienes estaban con él. Este es mi Hijo amado. Es mi Hijo amado. Dios dijo, pondré el pecado de toda la humanidad, sobre mi Hijo crucificado. Por eso en la cruz Jesucristo decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tenía que haber una separación entre el Padre y el Hijo por el pecado de la humanidad. Él pagó por el pecado del mundo. Ese es Cristo. De Cristo realmente se trata todo. Cristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y si tú quieres ir al cielo, quiero decirte algo, solamente hay un camino. El mundo odia eso, ¿sabes? ¿Cómo puedes decirme, Arturo, que solamente hay un camino para poder llegar delante de Dios? Puede haber muchos caminos. No. La Biblia es muy clara. Solamente hay un camino. Y Juan lo dice claramente en el Evangelio de Juan 14:6. Cristo dice claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y lo dejó muy claro. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cree o no crees? Es decir, es muy claro, es muy sencillo. Si no le crees, entonces no estás creyendo en la palabra de Dios. Y si lo crees, ¿sabes por qué lo crees? Porque solo Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, es el único sacrificio aceptable. Tú y yo lo entendimos cuando tomamos esa decisión de entregarle nuestra vida a Jesucristo. Si le has entregado tu vida a Él. Yo lo entendí en ese momento, a los 36 años. Entendí claramente que yo tenía que tomar una decisión. Yo pensaba que iba a ir al cielo. No era así. Él es el único sacrificio sin pecado que existió en esta tierra. Y cuando alguien te pregunta, oye, ¿crees en Jesucristo? O pregúntale a la gente, oye, ¿crees en Jesucristo? Te van a decir que sí. Muchos creen que tienen la misma experiencia como tú. Oye, ¿vas a la iglesia? Sí, yo también. Oye, ¿tú crees sobre Cristo y lo que dicen? Sí, dicen que creen. Mira, no creemos sobre Cristo, creemos en Cristo. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas completamente diferentes. No es creer sobre Cristo. La gente puede escuchar y puede saber la historia de Jesucristo. No. Cuando tomaste la decisión, o cuando cuando yo tomé esa decisión, yo creí en Cristo. Es decir, el agrado de que me tenía que someter a Él, aceptándolo como mi Salvador, no nomás como mi Salvador, sino también como mi Señor y mi amo. ¿Por qué? Porque Él es mi amo de toda mi vida. ¿Qué dice Dios? Todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Todos hemos escuchado estos versículos de Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice Juan en el mismo Evangelio, en el mismo capítulo, el versículo 18? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la ira de Dios dice que vendrá sobre ellos. Mira, sé que no les gusta a la gente cuando les digo eso. Te digo una cosa, lo siento. Ese es su problema. No es mi problema. Yo tengo que hablar con la verdad. A veces nos da temor hablar con la verdad. No tenemos por qué tener temor. Cristo fue muy claro. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Jesucristo era un mentiroso o verdaderamente era el Hijo de Dios.
delante del cual un día estaremos, porque un día estaremos delante de Él. Sean creyentes o sean no creyentes. Va a haber un juicio. A veces la gente no cree que vino un juicio. Así como Faraón. Faraón nunca creyó que iba a haber un juicio. ¿Qué sucedió? Vino un juicio. Ahora, la Biblia dice que Jesús va a regresar. Hay muchos que no lo creen. Pero te digo una cosa, no me interesa si lo creen o no lo creen. Yo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice claramente que Jesucristo va a regresar. Y no va a venir a salvar. Ahora sí va a venir a juzgar. Pablo en la carta a los romanos decía algo muy importante. Que decir, dice, porque Cristo. Quiero que escuches esto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió en nuestro nombre, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Oye, ¿qué significa esto? Significa que la sangre del Señor se derramó en la cruz y quienes lo aceptamos como Salvador somos justificados, o sea, declarados justos por lo que Él hizo, no por lo que hicimos. A veces la gente cree que es por lo que hace, no. Y luego dice, por Él seremos salvos de la ira. Y luego Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, porque éramos enemigos, que decir, el mundo es enemigo de Dios, no quiere saber absolutamente nada de Dios. Escuché a un congresista en Estados Unidos decir que Dios no tiene nada que ver en los problemas que están pasando en Estados Unidos y que no tienen por qué meterlo en los asuntos políticos. Oye, ¿sabes por qué le está pasando lo que le está pasando a Estados Unidos? Porque sacaron a Dios de sus vidas. Porque fue una nación escogida por Dios para que ellos predicaran el evangelio, para que ellos sacaran de ahí muchos misioneros. ¿Sabes por qué tú y yo, que estamos en este país, hemos creído? Hemos creído por un hombre misionero que fue americano, que vino a nuestro país. ¿A qué? A compartir la palabra de Dios. A eso vino. Y si tú ves este pasaje, realmente te das cuenta que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si observas este pasaje, todo este pasaje habla sobre Cristo. Salvos por su vida. Creer y confiar en Él. De eso se trata. Y si nos vamos al libro de Hechos, cuando realmente Pedro y Juan predicaban, ¿no? En ese momento ellos decían, no hay salvación en ningún otro hombre, sino en él. ¿Quién? En Jesucristo. En ese momento, en este libro de Hechos 4, 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, que es decir, no querían saber nada de él. Reprobada por los edificadores, que es decir, Dios tomó y agarró al pueblo de Israel para que ellos son los que edificaran la palabra de Dios, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Hablando de quién? Hablando de Cristo. Y luego declara, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira, ese versículo bíblico realmente o crees en la Biblia o no le crees. Tú no puedes decir que crees en lo que dice la palabra de Dios. O crees o no le crees. Realmente la Biblia nos hace ver claramente que Él es el único camino.
¿Y qué dice luego el libro de Hechos? En el mismo Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. ¡Wow! Es decir, claramente nos hace ver, no hay otro nombre, no hay nadie más que te pueda llevar delante de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira, es muy sencillo, o lo creemos o no lo creemos. Pero te digo una cosa, es fundamental los que hemos creído para poder tener esa relación con Dios. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su palabra. Por eso nos la dejó. Al leer estos versículos donde Pedro y Juan defendían el Evangelio, realmente quiero que escuche lo que dijo. Esto fue delante de quién? Delante de los sacerdotes, delante de los fariseos, de los religiosos, delante del Sanedrín. Es como si estas personas estuvieran delante del Vaticano o de algún lugar religioso. Gente que está preparada en la Biblia, gente que conocía la palabra de Dios. Los religiosos conocen la palabra de Dios. Claro, pero te digo una cosa, la Biblia dice algo muy importante, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Esto debe de quedar muy claro en nuestras vidas. Muchos me podrán decir, y lo he escuchado, me dicen, eso es ser cerrado de mente, Arturo. ¿Tu mente está cerrada? Sí, es correcto. Dios es cerrado de mente. Es tan cerrado que envió a una persona. Envió a un hombre nacido de una virgen, el Hijo de Dios, quien estaba con el Padre antes de la creación. Envió a un hombre llamado Jesús. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Eso es una mente cerrada, que decir, creo en eso o no lo creo. O creo o no creo. Es muy importante. Mira, te digo algo, no debes de avergonzarte de dar testimonio del Evangelio de Cristo. No debes de avergonzarte de hablar de Cristo. Muchos creyentes se avergüenzan de hablar de Jesucristo. La pregunta es, ¿creeré lo que Dios dijo en su palabra o no? Te hago una pregunta. Si no crees lo que dice la Biblia, ¿en qué vas a creer? ¿En qué estás creyendo? ¿En dónde estás poniendo tu fe? Si tu fe no está puesta en la palabra de Dios, entonces ¿dónde está puesta? La Biblia nos habla de una eternidad. Así que debo preguntarte, ¿o creo en la palabra de Dios o no creo en la palabra de Dios? No puedo creer a medias. Hay un versículo maravilloso en Apocalipsis, un libro que a mucha gente no le gusta leer. ¿Por qué? Porque saben que viene un juicio, es una revelación de un juicio que viene a la tierra. Pero hay un versículo muy claro que está en Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta es esta. ¿Tu nombre está inscrito ahí? ¿Realmente tu nombre está en ese libro de la vida? Jesús en Juan dice, hablando con un religioso, ¿sí? Jesús les dijo a un religioso, y también nos lo dice a nosotros, no nomás a un religioso, nos lo dice también a nosotros. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira, no hay ninguna razón para ceder. No hay ninguna razón para avergonzarse de Cristo. No hay ninguna razón para tener miedo, para poder compartir su palabra, para defender la verdad, porque es la verdad de la palabra de Dios. Entonces Dios, si aún estamos aquí, tú y yo,
Si hemos creído, es para poder compartir a la gente y hacerle ver que hay una esperanza. Entonces, no hay razón para que tú niegues a Jesucristo. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de sí mismo, para que todo aquel que en Él, en Cristo cree, o sea, que cree en Él como el Hijo de Dios, cree en su muerte en la cruz, expió el pecado, cree que al entregarle su vida a Él, le va a perdonar sus pecados y que en su nombre estará realmente, tu nombre estará en el libro de la vida. Y cuando moramos, ¿sabes quién va a venir por nosotros? Cristo. Cristo nos va a llevar al cielo y nos va a presentar delante del Padre. Le va a decir, Padre, Él me aceptó como su Salvador. No tienes por qué juzgarlo. Entonces, tenemos que estar en presencia de Cristo. Es algo que ya está establecido por Dios al aceptar a su Hijo como su Salvador. ¿Sabes quién va a venir a juzgar a esta tierra? Cristo, no Dios. Dios no tiene por qué venir a la tierra. Jesucristo es el que va a juzgar. La gente, que si Dios le va a hacer ver a la gente que rechazaron a su Hijo. Mira, el mensaje como tal es muy sencillo. Es muy sencillo, que si no tengo que darle muchas vueltas a toda la Biblia. El Evangelio es muy sencillo. El significado de la Pascua y la Semana Santa significa lo que Dios hizo hace 2000 años y puso a su Hijo en esa cruz por ti y por mí. Por ese amor que Dios nos tiene. Somos una creación de Dios, creados por Dios. Hoy, si oyeres hoy su voz, hoy es el día, ¿sabes? No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Pídele a Dios que te dé la gracia para poder compartir la palabra. Pídele a Dios que te dé la gracia para poder presentar a Jesucristo. Estos tiempos para mí son maravillosos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque le pregunto a la gente si realmente sabe el significado de la Pascua. Y te digo una cosa, no lo saben. Los jóvenes no lo saben. No saben lo que significa. Pero Dios realmente ha puesto en nuestro corazón al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que realmente compartamos su palabra. Hoy Dios te está pidiendo que realmente, si realmente le crees, te está pidiendo que hoy tomes esa decisión de entregarle tu vida a Cristo si no lo has hecho. Y si lo has hecho, de compartir el mensaje de la salvación. Hoy es el día. No endurezcas tu corazón. Hay mucha gente que está endurecida. Necesitan ver que hay una esperanza, que hay alguien que los ama, que hay un Padre que está realmente presente. Aunque el mundo piense que Dios no está presente, Dios está presente y sabe perfectamente todo lo que está sucediendo. Él lo sabe. Ojalá que realmente hayas entendido lo que es la Semana Santa y la Semana de Pascua. No es ir de vacaciones. No tiene nada que ver con eso. Fue algo mucho más fuerte. Y ojalá que esto te lleve realmente a compartir su palabra. El mundo está afectado, temeroso, angustiado. No saben qué va a pasar. La gente habla de que esto todavía va a tardar hasta el año 2022 y probablemente hasta el 2023. Tú imagínate la locura que se está viviendo en el mundo. Date la oportunidad. Dile a Dios, heme aquí, Señor, como se lo dijo Samuel, como se lo dijo Jeremías. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí.
Ojalá que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Verdaderamente te damos gracias, Señor, por esta enseñanza tan clara, Padre, tan sencilla, que nos hace ver claramente lo que sucedió hace 2000 años, Padre. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre, por habernos rescatado, Dios, de ese lago de fuego, Señor, que arde y que no nomás es el hecho del lago de fuego, sino que es el estar separados de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has librado, Dios. Hoy te pido, Señor, que si hay alguien que está escuchando este mensaje y no ha tomado esa decisión, hoy te pido que tú abres a su corazón, que le hagas ver claramente lo que Jesucristo hizo en esa cruz, que lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, reconocer que está mal delante de ti y que abra la puerta de su corazón para que Jesús pueda entrar en él y pueda ser transformado por ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es sencilla, práctica. Gracias, Padre hermoso, por este tiempo que tú nos das para escuchar las buenas noticias. Porque aunque en el mundo hay malas noticias, tú siempre traes buenas nuevas, noticias de salvación. Y todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, dándote a ti honor y gloria, Señor. Amén.